Hace un par de semanas me invitaron a una entrevista en una radio de la comunidad latina aquí en Japón. En el video de hoy les comparto algunos clips de esa entrevista en el cual hablamos sobre salud mental y luego les cuento dónde estoy y les voy mostrando algunas imágenes. Así que ahora les muestro unos clips de ese video, de la entrevista, y luego conversamos otro poco. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más. A partir de este momento el programa Radial Latina, como cada miércoles. Hoy me encuentro acompañada, como siempre, de Maki. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros nuestro colaborador y psicólogo. Él es el señor Álvaro Carrasco, que esta noche está con nosotros para, pues, como invitado y para hablar acerca de el tema que hemos titulado Salud Mental. Después vamos a desarrollar. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Roxana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar el día de hoy aquí. De nada. Muchísimas gracias. Y bien, hoy tenemos una nueva integrante en nuestro equipo. Se trata de Nanako. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el día de hoy estoy con el doctor Álvaro Carrasco. Él también es colaborador de Revista Latina. Quienes siguen Revista Latina, quienes leen Revista Latina ya deben de haber leído sus artículos. Él ha tenido la amabilidad de venir hoy hasta nuestros estudios para hacer este programa en vivo y poder conversar con nuestra comunidad o de repente responder algunas consultas que ustedes deseen hacer. Álvaro, nuevamente buenas noches, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Nada, encantado. Un poquito háblanos de ti para que las personas que nos están escuchando te conozcan un poquito más. Bueno, brevemente, yo soy salvadoreño de nacimiento, nací en El Salvador, en Centroamérica, y ahí estudié psicología en la Universidad Jesuita. Luego ahí conocí a mi esposa japonesa y luego nos fuimos a Chile, donde empezamos a formar nuestra familia. Ahí estudié un magíster en psicología junguiana y después un doctorado en psicoterapia, y ahí he estado trabajando desde el año 2001 hasta el 2017, en el cual decidimos venirnos con mi esposa y mis hijos a vivir un tiempo, o bueno, no sé hasta cuándo, aquí a Japón. Ok, muy bien. Estás, para nuestros amigos que nos están escuchando, en la pausa Nanako nos estaba leyendo algunos de los mensajes. Muchísimas gracias. Y como nos dicen en un comentario, ¿verdad? Que tener una persona, un psicólogo para poder hacer las consultas en español es realmente una necesidad que muy pocas personas de nuestra comunidad pueden tener acceso, en el sentido de que son pocos los especialistas o los psicólogos de habla hispana que radican actualmente en Japón, ¿no? Y bueno, el doctor Álvaro Carrasco se encuentra en Hyogo, ¿verdad? Sí. Pero Álvaro ya viene, él está escribiendo desde hace ya algunos meses en Revista Latina y viene también ya atendiendo a algunas personas, ¿verdad? A través de virtual, me parece. Sí, como pues la comunidad latina está esparcida por distintas ciudades, y yo estoy viviendo en Himeji, entonces no está tampoco tan central. Entonces una forma de poder atender pacientes a través de internet en realidad puede parecer poco convencional y un poco frío, pero en realidad ya hay varias décadas en que se viene haciendo este tipo de terapia y ya hay investigación en todas partes del mundo que ha demostrado que la terapia por internet puede ser tan efectiva como la terapia cara a cara. No en todos los trastornos o no todas las dificultades, pero
en buena parte, sí. Perfecto. Álvaro, el día de hoy nosotros quedamos en iniciar esta entrevista o esta conversación contigo con el tema de salud mental, ¿verdad? Bueno, en primer lugar te pediría que nos aclares en tu área, en tu campo, cómo se interpreta o a qué se refieren cuando hablan de salud mental. Yo, una persona común y corriente, de a pie, cuando me hablan de salud mental puedo pensar de que pues, de repente a primera impresión yo no estoy loca, ¿no? O sea, pues, salud mental, ¿no? En realidad, ¿a qué se refiere en la parte, o sea, en el campo de la psicología cuando nos dicen o nos hablan de salud mental? Sí, yo creo que es muy buena el punto de partida, es decir, primero, cuando hablamos de salud mental, en ningún caso nos referimos a los trastornos más graves. Uh-huh. Están incluidos los trastornos más graves, pero no es algo exclusivo de los trastornos más graves Uh-huh. como la esquizofrenia o la psicosis, que es lo que normalmente se entiende como que la persona está loca, Uh-huh. ¿no? Pero en realidad, tal vez es bueno pensarlo en términos de la salud biológica. Uh-huh. Todos entendemos bien el concepto de salud física, es decir, Okay. yo tengo salud, Uh-huh. ¿no es cierto? Yo tengo salud y puedo perder mi salud, ¿no? Uh-huh. Y puedo enfermarme, Por supuesto. ¿no? O uno dice, por ejemplo, uno no aprecia la salud sino hasta que la pierde, ¿no es cierto? Sí. Pero en entre el espectro del bienestar completo y la enfermedad, hay distintos matices, hay desde un resfriado hasta la diabetes, hasta enfermedades más graves, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de salud mental es lo mismo. Por salud mental nos referimos al estado en un polo del espectro, digamos, está las personas que se sienten bien, que son productivas, que pueden relacionarse con su familia, con los amigos, en su trabajo. Ese es el polo de salud mental óptimo, llamémosle. Y en el otro polo están los trastornos graves, las psicopatologías graves. Pero entre medio hay distintos tipos de niveles de incomodidad o de insatisfacción que afectan nuestra vida emocional, nuestro bienestar en general. Dime, ¿y esto es en personas adultas y en niños también los síntomas son parecidos? En el caso de los niños, porque también los niños obviamente se deprimen, ¿no? Ellos también, sí. Pero en los niños es más difícil, ¿verdad? Que ellos se exterioricen o que ellos den a notar o mucho menos lo digan, ¿no? ¿Cómo en los niños, en este caso, cuáles son los indicios? Lo que yo estaba hablando sobre todo se refiere a las personas adolescentes o adultas, ¿no? Okay. Tal vez partamos por los adolescentes y de ahí vamos un poco más para atrás. Los adolescentes también se deprimen, ¿no? Y es súper importante poder diagnosticar y poder apoyar a los adolescentes en ese momento. Pero es difícil porque una característica de la adolescencia justamente son los cambios de ánimo, ¿no? Entonces uno no sabe bien si esos cambios de ánimo son debidos al proceso de transición en que están pasando y los cambios normales que se puede esperar o es parte de un trastorno depresivo. Entonces ahí es necesario un ojo experimentado que pueda darle seguimiento, porque, y eso es lo crítico, por ejemplo en Japón ha habido en los últimos años, estaba leyendo las estadísticas, ha habido en los últimos años un descenso sostenido de los suicidios, excepto en los adolescentes, en los jóvenes. En los jóvenes se ha mantenido. Entonces, no todos los suicidios se deben a la depresión, pero en muchos casos de depresión hay pensamientos suicidas, en muchos casos de depresión y en algunos casos intentos de suicidio. Entonces, es muy importante poder apoyar a los jóvenes que están en una etapa de mucha demanda y exigencia, y entonces eso es muy difícil. En los niños es un poco más complicado. ¿Más todavía? O sea, es más difícil diagnosticar un cuadro de depresión.
Probablemente los hay, pero son menos comunes, ¿no? Son menos comunes. Pero sin duda que los hay, pero probablemente están vinculados a situaciones más extremas o a factores genéticos y orgánicos muy importantes, muy relevantes. Porque la depresión tiene varias explicaciones, uno de los cuales es un factor genético, no es el único ni es el más importante, pero hay un factor también ahí genético que juega un rol. Obviamente que para llegar a la depresión es todo un proceso, ¿verdad? No es que tú te deprimes de un momento a otro, pero antes de una depresión, ¿cuáles son? Me dices que también están los factores genéticos, ¿no? Pero, por ejemplo, el estrés que cargamos en la vida cotidiana, porque todo el mundo anda corriendo y todos creo que tenemos un grado de estrés, ¿nos puede llevar a un cuadro de depresión? Sí, claro. Es decir, hay ciertas como condiciones que se tienen que dar para que una persona desarrolle un cuadro depresivo, pero hay también ciertos detonantes, ¿no? Y el estrés es un detonante. Entonces, por ejemplo, hay dos detonantes bien reconocidos. Las transiciones de rol, por ejemplo, cuando las personas cambian de trabajo o cuando pasan de la universidad al trabajo, ¿no? O cuando se separan, o cuando se divorcian, o cuando van a ser padres, ¿no? Por ejemplo, grandes cambios, ¿no? Claro, cuando hay grandes cambios con responsabilidades o hay pérdidas también, cuando hay pérdidas, también se puede producir, se puede gatillar o detonar una depresión, ¿no? Los factores de estrés son otro factor que también influye en que una depresión aparezca. Ok, interesante. Continuamos con otra. ¿Hay otro mensaje? ¿Alguna consulta? Por favor, Nanako. Sí. América Yokubari. Qué bueno un psicólogo en castellano que surge para las zonas donde radica el doctor y zonas cercanas. Felicidades de Visto Latina. Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos, qué indicios podemos, tú crees, nos pueden a los padres poner en alerta en el caso de los adolescentes, de manera que nosotros podamos de repente detectar a tiempo el problema y consultar pues contigo o con otro psicólogo cercano? Sí, yo como te decía, es un tema bien importante, ¿no? Bueno, un indicador claro es la escuela, ¿no es cierto? La escuela. Okay. La escuela, el rendimiento escolar. Digamos que hay un niño que haya tenido un rendimiento bueno o regular, promedio, y de repente empieza a andar mal, ¿no? Entonces, pues, a veces todos tenemos cierta fluctuación, a veces anda un poco más, mejor, pero si eso sería un indicador para poner atención, qué es lo que está pasando, y ver, conversar con los profesores, preguntarle al niño. Muchas veces los jóvenes se cierran un poco, no quieren compartir. Por eso también es importante no esperar a ese momento para tener una buena relación con los hijos. Eso hay que cultivarlo, como escribía en un artículo en la revista, desde que nacen los niños, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, independientemente de eso, se puede tratar de hacer un esfuerzo ahí, como mantener un contacto con la escuela. Eso es importante. En términos del rendimiento, en términos de la disciplina, de repente hay problemas, a lo mejor el rendimiento académico está más o menos igual, pero hay problemas de disciplina, de que este muchacho no pone atención, o que se está peleando con los otros niños, o que no se relaciona con otros niños, ¿no? Que otro síntoma también puede ser que el muchacho se aísla. Por eso es difícil, por eso hay que tener, son indicadores y este diagnóstico tiene que ser hecho por un profesional, porque es normal que los muchachos en la adolescencia tengan un cierto retraimiento, ¿no? Y que no se quieran relacionar con los papás porque se ven como que ya están viejos, que son aburridos, no sé qué. Entonces, pero el retraimiento, el encerrarse en la pieza, un mal rendimiento en la escuela, problemas, el que no tenga amigos, el que no pueda
disfrutar de cosas, y en casos más extremos, la falta de apetito o comer demasiado, y en casos más extremos, en los adolescentes, los casos de heridas autoinfligidas, ¿no? Hay muchas personas que se hacen, hay alguna gente que se cortan, ¿no? Entonces también eso es algo grave que debería llamar inmediatamente la atención de las personas, ¿no? Los problemas, aquí en Japón se habla mucho, pero no es algo solo de Japón, en todas partes, el tema del bullying, ¿no? También si alguien está siendo objeto de eso, pues hay que tener ojo con eso, ¿no? Esas son algunas de las cosas que pueden indicarnos que puede haber algún tipo de problema. Y aquí no solamente es el chisme o el bullying que puede existir en la escuela, sino que justamente los chicos que están terminando el chugako, o sea, la secundaria, la escuela secundaria para ir al Koko, sí, ¿sabes? Tienen muchísima presión con el tema de porque si la primaria y la secundaria pues van, porque ya está determinado, es obligatorio y gratuito y bueno, hasta las escuelas están predeterminadas de acuerdo al lugar de residencia. Para el Koko las cosas cambian tremendamente, ellos tienen que pasar por un examen y según eso son evaluados, sí. Y la presión empieza desde más o menos el segundo año de la secundaria, chugako, y no, es de verdad bastante presión, sí, ¿no? Sí. Entonces, y luego después del Koko viene la presión para lo de la universidad. Lo que pasa es que académicamente Japón es un país muy competitivo, sí, o sea, para poder estudiar aquí los chicos tienen que de verdad esforzarse mucho, sí, ¿no? Y bueno, todo eso es parte de estrés, por eso es que según tú nos cuentas, de repente eso tiene algo que ver también con el hecho de que en cuanto a suicidios, ¿no? El índice de suicidios, sí, en Japón, si bien es cierto que el caso de personas adultas ha descendido, sí, el caso de menores o adolescentes se mantiene, ¿no? Puede ser toda la carga de presión. Sí. Bien, ahora quisiera tocar un tema de repente un poquito, se me viene, conversando todo esto, se me viene, tú dices, ¿no? Que es necesario establecer la comunicación en el hogar, ¿no? Sí. Con los chicos desde pequeños, inclusive lo has escrito. Pero aquí hay un gran problema que se está dando en nuestra comunidad y el problema es que si ambos padres son hispanohablantes, ¿no? De un país de habla hispana, la gran mayoría de los chicos que se están educando en Japón, aún así hayan nacido en países hispanohablantes o hayan nacido en Japón, pero como ambos padres son hispanohablantes, adquieren la nacionalidad de los padres, están perdiendo la lengua española, o sea, no sí, hablan español. Sí, es fundamental. ¿No? Y en paralelo, los padres tampoco no llegan a hablar el japonés. Entonces, esto yo creo que está dificultando, ¿verdad? Eso también es un problema que podría de alguna manera incidir en que un chico se sienta más aislado y de repente pueda tener problemas y no compartirlos. ¿Qué opinas tú? Sí, el tema de los idiomas es complicado en cierto sentido. Ahora, hay que tener claro que los niños todos los seres humanos, todos los niños tenemos una plasticidad tremenda para aprender lenguaje, okay, ¿no? Los niños pueden aprender 2 o 3 lenguajes sin problema hasta los 15 años, okay, hasta los 12 años. Aquí en Japón no es tan común, también porque aquí la enseñanza del idioma incluye el kanji y eso es una exigencia adicional. Pero en países de Europa es bastante común que los jóvenes hablen 2 o 3 idiomas, ¿no? Entonces, pero requiere que los padres adopten alguna estrategia, ¿no? Y que sean consistentes con esa estrategia.
y que los padres también hagan un esfuerzo por vincularse con la cultura japonesa y con el idioma japonés. Probablemente, sobre todo para los que hemos venido ya mayores, se va a ser difícil aprender el japonés, pero por lo menos ellos, los muchachos ven que sus padres intentan, ¿no? Que hacen el esfuerzo. A comienzos del siglo XX hubo inmigración japonesa a Sudamérica, en particular a Brasil y a Perú. Estos inmigrantes japoneses se instalaron, trabajaron y en algunos casos hicieron familia y se quedaron en estos países latinoamericanos. Con el tiempo, Japón abrió la posibilidad de que hijos de inmigrantes japoneses o japoneses de segunda generación o Nikkeis regresaran a Japón para trabajar. Esto fue aproximadamente en los fines de la década de los 80. Vino un grupo importante de latinoamericanos a trabajar a Japón y estos permisos o estas facilidades se dieron hasta aproximadamente, por lo que he leído, hasta el 2010 aproximadamente. Algunos de ellos entonces en esa fecha volvieron a Latinoamérica, pero muchos se quedaron. Actualmente hay una población de aproximadamente 200.000 brasileños, por lo que he leído, y unos 60.000 peruanos, además de otras nacionalidades de Latinoamérica, pero estos son los dos grupos latinoamericanos más importantes. Desde hace un año yo vengo colaborando con una revista latina en el área de Hyogo, publicando algunos artículos sobre psicología, de difusión para la comunidad latinoamericana. Y a partir de esta colaboración es que me invitaron a conversar sobre salud mental. Hablé, como ustedes vieron, sobre el tema de la depresión. Sobre todo creo que lo más interesante o lo que no está ya dicho del video sobre depresión que hice en uno o dos videos atrás, que está en este canal, lo voy a poner el link por aquí. Algunas consideraciones sobre la depresión adolescente. También hablamos un poco sobre la situación de que muchos niños pierden la lengua materna y lamentablemente también hay muchos casos de niños que como los padres trabajan, no pueden ir al colegio y los padres no hablan japonés, entonces los niños no aprenden ni bien japonés ni bien la lengua materna, lo cual les trae muchas complicaciones. En una buena situación, no sé si es la mejor situación, pero es una muy buena situación, los hijos de los inmigrantes peruanos o brasileños se insertan en la escuela, aprenden el idioma japonés, pero poco a poco van perdiendo su idioma materno, lo cual es una lástima. Es una lástima porque, como comentaba ahí en la entrevista, el hecho de que las personas dominen 2 idiomas o 3 idiomas trae muchísimos beneficios. Ellos en esta comunidad, en esta organización de comunidad latina, organizan unos talleres para niños que aprendan español y bueno, y yo estoy haciendo algún aporte o trato de hacer algún aporte a partir de lo que escribo y también de mi participación en programas como este de la radio y también un poco a partir de este video donde espero poder llegar a distintos tipos de personas. Así es que antes de venirme a Japón, una de las consideraciones era decir, bueno, ¿cómo poder tanto esfuerzo y tanto estudio y trabajo y experiencia académica, qué va a pasar con eso? Pero siempre se abren oportunidades, ¿no?
trato de ayudar aquí en un poquito, por lo menos, aquí en Japón a la comunidad latina que hay ahí, que se ha atrevido a venir por aquí y que están prosperando. Dejando de lado ese tema, este es el parque conmemorativo de la exposición de Osaka de 1970. El parque es muy lindo, tiene un museo de etnografía bien grande, bien bonito. Además está la Torre del Sol, que tiene en su frente una cara que arriba que representa el futuro, una cara adelante que representa el presente y una cara atrás que representa el pasado, ¿no? Entonces hace referencia a el flujo y de la energía vital que transcurre a lo largo del tiempo. Es una obra bien interesante, es bien grande y es bien distinta, ¿no? Bien llamativa. Y el parque además es bien grande, es bien bonito, es bien amplio. Aquí en Japón, por lo menos a mí en mi experiencia o en mi cotidianeidad, me cuesta encontrar espacios abiertos. Siempre uno está cerca de las montañas, del mar, con mucha gente, y este parque es bastante amplio y da un cierto sentido de respiro y de tranquilidad, y está en esta época todo verde, con flores, está muy lindo. Y además hoy día, no sé exactamente por qué razón, quizás porque es el último día antes del Golden Week, que es un feriado largo, que en esta ocasión se hace más largo porque va a fin de este mes, la próxima semana, es la entronización del nuevo emperador. Entonces hay un montón de niños, de colegiales y de gente visitando el parque. Pero me encontré este lugar tranquilo donde puedo comentarles un poco de eso. Voy a tomar unas fotos, a ver si las muestro, y también algunos videos para complementar este vlog de hoy. Nos vemos. Se vino la lluvia.